El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, es que es la continuación de la secuencia de lo que ha venido tocando el doctor Álvarez. La toca un poco de fisiología, ahora vamos a ver un poco de fisiopatología. Los objetivos de la presente charla son describir algunos cómo es que es el proceso de la respiración celular. Posteriormente vamos a pasar a definir qué es el estado de shock. Vamos a describir los procesos de entrega y consumo de oxígeno, revisar la fisiopatología del estado de shock y la clasificación del shock basado en la hemodinámica. Nosotros siempre, cuando pasamos la visita, siempre, en la emergencia, es una pregunta que siempre les hago a todos los residentes, es cómo están respirando, ¿no? Ahorita todos estamos respirando sin que nos demos cuenta. Estamos captando el oxígeno del medio ambiente, pasa a través de los pulmones, ¿no? Normalmente lo hacemos a presión negativa, ¿no? Ingresa el oxígeno y acá a nivel de la microcirculación pulmonar se produce el intercambio gaseoso, ¿no? Se produce la difusión del oxígeno y la salida del CO2. Acá a nivel de la microcirculación pulmonar el oxígeno es transportado por la hemoglobina, ¿no es cierto? Y un pequeño porcentaje que es transportado de forma disuelta, pero la gran mayoría es transportada unido a la hemoglobina. El corazón se encarga de bombear la sangre a todo el organismo, ¿no? Y a nivel de los microcapilares, a nivel de la microcirculación, se produce la difusión. El oxígeno llega a la célula, ¿no es cierto?, a través de los capilares, difunde y llega a la mitocondria, ¿no es cierto? El oxígeno va a ser usado en la cadena respiratoria, ¿no es cierto? La fosforilación oxidativa va a producir ATP. Entonces, esa es la forma en la que nosotros respiramos. Ahorita lo estamos haciendo en este momento, pero sin embargo no nos damos cuenta, es algo que se realiza de forma pasiva, automática. Entonces lo mismo, ¿no? El oxígeno, que tiene una presión de 59 milímetros de mercurio ambiental, porque tenemos la presión atmosférica es de 760 y nosotros respiramos al aire ambiental que es al 21%, ¿no? 0.21, que sería 159. Este oxígeno llega a los alvéolos y a nivel de los al capilar arterial pulmonar tiene una presión de 100 milímetros de mercurio y al llegar a los tejidos tiene una presión de oxígeno de 40 milímetros de mercurio y al llegar a la mitocondria una presión de 5 milímetros de mercurio que es la presión, que es con lo que llega, ¿no?, a este nivel. Lo mismo, ¿no? Tenemos a nivel ambiental el oxígeno 159 milímetros de mercurio, a nivel alveolar, en las arterias, y esto es importante, ¿no?, a nivel intersticial, 40 milímetros de mercurio, para llegar a nivel intracelular a 20 milímetros de mercurio y a la mitocondria intramitocondrial 5 milímetros de mercurio. Lo mínimo que necesita la mitocondria para producir ATP es de 1 milímetro de mercurio de oxígeno, pero lo normal que llegue es 5, ¿no es cierto? La oferta siempre es mayor que la demanda, normalmente. Entonces lo mismo, esto es el corazón que se encarga de bombear la sangre, ¿no es cierto? El gasto cardíaco que es de 5 litros por minuto aproximadamente, bombea la sangre a través de las arterias y de las arterias va a llegar a los capilares. Esto es la microcirculación, ¿cierto? Tenemos acá los capilares, tenemos las arteriolas, ¿no es cierto? Y tenemos unos órganos importantes que son los esfínteres precapilares,
que son los encargados, son unos músculo liso que se encarga de regular el tono vascular, ¿no es cierto? Y a nivel de los capilares es donde se produce el intercambio gaseoso también, nuevamente, donde se produce la difusión de oxígeno a las células y la descarga de CO2 de las células, o sea, el desecho en este caso que viene a ser el CO2, nuevamente es transportado por la hemoglobina y llevado a los pulmones para su eliminación. ¿Ya? Y posteriormente los capilares son conectados con las vénulas, ¿no es cierto? Y después retorna a través de las grandes venas. Esto es importante recordarlo porque este tipo de la microcirculación es sensible a varios factores, ¿no? Como son la acidosis, la hipoxemia, ¿no? Varios mediadores neurohormonales como es la adrenalina, noradrenalina. Entonces, cada capilar se encarga de un determinado área de tejido, como vemos en esta figura. Este es el modelo matemático de Kroc, que describe que para cada capilar existe un área tisular del cual se encarga, ¿no es cierto?, digamos, en el contexto de la difusión de oxígeno. Esta es la distancia, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en los pacientes con sepsis o con shock séptico? Esta distancia aumenta, lo que dificulta la llegada del oxígeno a las células, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta esto. Este es uno de los mecanismos fisiopatológicos en el estado de shock séptico. Esta figura es importante. Vamos a revisar varias cosas en esta imagen. Primero, el porcentaje de volumen de sangre. Acá. El porcentaje de volumen de sangre de todo el volumen sanguíneo, el 65% se encuentra en las venas. Acá como vemos. O sea, el 65% está en las venas. Solo el 13% está en las arterias y el 7% está en la microcirculación. Entonces, esto significa que las venas tienen una capacitancia venosa elevada, ¿no es cierto? Entonces, casi más de la mitad del volumen sanguíneo está dentro de las venas y poco dentro de las arterias y mucho menos dentro de la microcirculación. ¿Ya? Eso es importante. Lo segundo que vamos a ver es el área transversal total. El área transversal total vascular es de 1000 metros cuadrados y el 95% está conformado por los capilares, por la microcirculación. O sea, imagínense, de 1000 metros cuadrados, que es todo el lecho vascular, el 95% está conformado por los arteriolas, capilares y vénulas, 95%. Y el 5% restante, arterias y venas. Ahora, vamos a ver la presión. Esto nos ayuda a entender un poco cómo es que le llega la sangre. La sangre sale con una presión alta. Progresivamente esta presión disminuye mucho más, estancándose a nivel de los capilares. ¿Por qué? Porque tiene una área transversal total mayor en relación a las arterias. Y posteriormente esta velocidad se incrementa a nivel de las venas. O sea, es como que ustedes partieran un coche a alta velocidad, ¿no es cierto? La sangre saliera disparada. Después es como que ustedes estuviesen caminando, ¿no?, en el lecho vascular. ¿Por qué disminuye la velocidad? Porque se tiene que producir el intercambio, ¿no es cierto? El intercambio de sustancias de desecho y la difusión de los nutrientes a nivel de los capilares. Por eso es importante entender esto. Y posteriormente aumenta la velocidad del flujo. ¿Por qué? Porque las venas, digamos, tienen menor área transversal que los capilares, ¿no? Otra cosa importante es ver, ¿no?, cómo la presión arterial acá, 120 milímetros de mercurio, y a nivel de las venas es de 5 milímetros de mercurio. Inclusive puede ser 0, ¿no? Entonces, esto es importante recordarlo.
Ahora, entonces, hemos visto cómo llega la sangre, cómo es que está distribuida los capilares, ¿no es cierto? Y es a nivel de los capilares donde se produce la difusión de oxígeno, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para producir el metabolismo de la glucosa, ¿no es cierto? La glucosa que entra a nivel del citosol, a la vía glicolítica, ¿para qué? Para producir piruvato, ¿no es cierto? Si es que no hubiese oxígeno, vamos a estar en un estado anaerobio y va a predominar la producción de lactato para producir energía, ¿no es cierto? Pero normalmente lo que ocurre es que el piruvato entre a la mitocondria, ¿no es cierto? Y por la enzima piruvato deshidrogenasa se convierte en acetilcoenzima A, ¿no es cierto? Que va a entrar al ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs, ¿para qué va a entrar? ¿Cuál es el objetivo? Formar esto, ¿no? Nicotinamida, adenina, difosfato reducido y flavina adenosina difosfato reducida. Estos dos son dadores de electrones, va a entrar a la fosforilación oxidativa, ¿no es cierto?, donde el aceptor final va a ser el oxígeno para producir ATP, por la ATP sintetasa. Entonces acá es donde es utilizado el oxígeno. Después de todo, de haber llegado del medio ambiente, este es su destino final, ¿no es cierto? Y acá se produce el ATP. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque tenemos acá la vía glicolítica, que es que en estado de hipoxia, ¿no?, va a preferir producir, no va a haber oxígeno obviamente, entonces va a ir a producir lactato. Pero lo normal es que el piruvato entre a la mitocondria, se forme la acetilcoenzima A, entre el ciclo de Krebs, se formen NAD y FAT, que van a entrar a la fosforilación oxidativa, y el oxígeno va a ser el dador de electrones al final, y se va a formar el ATP. Entonces, hemos descrito un poco acerca de cómo es que llega el oxígeno del medio ambiente hasta la célula, hasta la mitocondria, ¿no es cierto?, que es donde finalmente es usado. El 95% de todo el ATP del organismo es producido mediante esta forma, en la mitocondria. Entonces, el estado de shock viene a ser cuando ocurre, cuando el aporte de oxígeno, o sea, lo que lo que el organismo, digamos, le da a las células o a los tejidos, cae por debajo de las necesidades que tiene el tejido, ¿no es cierto? O sea, el consumo. Y por lo tanto es un desequilibrio o desajuste entre el consumo, entre la entrega o el aporte y el consumo tisular, ¿no? Otra definición es una reducción de la perfusión tisular eficaz que conduce primero a una lesión reversible y que si esto es prolongado, esto tienen que tenerlo en cuenta, va a ser irreversible, ¿no es cierto? Entonces es como que ustedes ganaran, digamos, una cantidad de dinero, pero ustedes solo gastan la mitad, ¿no es cierto? Entonces en este caso su consumo sería el 50%, ¿no es cierto? Vamos a analizar esto mejor. El aporte de oxígeno, ¿cómo lo vemos? Se obtiene mediante la siguiente forma, ¿no? Gasto cardíaco por contenido arterial de oxígeno por 10. Como vemos, el contenido arterial de oxígeno es esta fórmula, ¿no es cierto? 1.3 por el nivel de hemoglobina. Acá vemos que acá en el aporte de oxígeno entra a tallar la hemoglobina, que es el transportador del oxígeno. Y también tiene que ver la saturación arterial de oxígeno. Esta es la parte de oxígeno que va disuelto en la sangre, que es poco, ¿no es cierto? Entonces, el aporte de oxígeno viene a ser el gasto cardíaco por el contenido arterial de oxígeno por 10. Lo normal que aportamos, que el aporte normal es de 900 a 1000 mililitros, ¿no es cierto? 1000 mililitros, recuerden, ¿ya? Mejor para que se acuerden, 1000 mililitros. Ahora, el consumo es la cantidad de mililitros de oxígeno que consumen los tejidos en un minuto. ¿Cómo lo obtenemos? Con la siguiente fórmula: gasto cardíaco por 1.34 por la hemoglobina,
multiplicada por la saturación parcial arterial de oxígeno menos la saturación venosa mixta de oxígeno. De esa forma la obtenemos. Lo normal es de 250 mililitros. Es como que ustedes le pagaran 1000 soles y solo gastan 250 soles, ¿no es cierto? Entonces solo las células consumen la cuarta parte del oxígeno que reciben en un minuto. ¿Ya? Eso recuérdenlo. Coeficiente de extracción, que viene a ser la división entre el consumo de oxígeno y el aporte de oxígeno, ¿no es cierto? Que lo normal es de 0,2 a 0,3, o sea, 20 al 30% normalmente los tejidos se extraen. Eso es lo normal. Lo mismo, acá a nivel de las venas pulmonares, ¿no es cierto? La saturación de oxígeno es del 99%. Y llega a nivel de del capilar pulmonar del ventrículo derecho, las arterias pulmonares, a una saturación venosa mixta de 76, ¿no es cierto? Y un aproximado de 25% lo que se consume normalmente, 25 a 30%. Entonces, debemos tener en cuenta que también hay condiciones que pueden hacer que el consumo de oxígeno se incremente. Por ejemplo, la fiebre, que puede incrementar 8% por cada incremento, por cada centígrado incremento de la temperatura. El esfuerzo respiratorio puede incrementar 40%, el consumo de oxígeno, una infección severa 60%, escalofríos 50-100%. Vemos acá la sepsis, es importante, 50-100% que se puede incrementar el consumo de oxígeno. Un paciente con TEG que no está sedado, también vemos cómo se incrementa tremendamente el consumo de oxígeno. Esto hay que tenerlo en cuenta en el manejo de shock, ¿no es cierto? Controlar la temperatura, controlar de repente el esfuerzo respiratorio, de repente el paciente va a requerir soporte ventilatorio, ¿no? Eso es parte del manejo, ¿no es cierto? La infección también, ¿no es cierto? Obviamente los antibióticos de forma precoz, bueno, básicamente eso. Y en caso de TEG, por ejemplo, sedar al paciente, ¿no? Si es que fuese necesario, para no incrementar su consumo. Estas condiciones son importantes a tener en consideración el paciente en el manejo del shock. Esta es la relación que existe entre consumo y aporte de oxígeno. Este es el aporte y el consumo. Entonces, hay una zona independiente, ¿no es cierto?, en la cual mientras va disminuyendo el aporte de oxígeno, el consumo se mantiene, ¿no es cierto?, no disminuye. Pero hay un punto crítico, donde es la zona dependiente, donde la disminución del consumo del aporte de oxígeno va a producir también disminución del consumo de oxígeno, y es el punto donde se va a producir el metabolismo anaerobio. Es el punto donde vamos a entrar en un shock, en estado de shock, ¿no es cierto?, donde el consumo, el aporte de oxígeno no va a ser lo suficiente para los requerimientos celulares. Ese es el punto en donde entra a tallar el metabolismo anaerobio. Entonces recuerden esto no está bien determinado. Algunos dicen que es de 300 mililitros, ¿no? Pero va a depender del tipo de shock. Lo mismo, ¿no? Entonces tenemos la misma curva, el consumo de oxígeno, la entrega de oxígeno, ¿cierto?, o el aporte de oxígeno. El aporte es igual a la demanda. Acá, cuando vas a entrar al DO2 crítico o al aporte crítico, donde va a haber dependencia del aporte de oxígeno sobre el consumo de oxígeno, ¿no? Entonces ahí va a haber, la demanda va a ser mayor, ¿no es cierto?, que lo que le estamos aportando a las células. Entonces ahí va a empezar el metabolismo anaerobio, ¿no es cierto? Y acá mucho más, ¿no es cierto? Las demandas son mayores, lo que le estamos dando o lo que estamos aportando para producir ATP.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Metabolismo anaerobio, ¿no es cierto? Disrupción de las membranas, ¿no es cierto? Hay entrada de sodio, salida de potasio, las membranas se despolarizan, hay entrada de calcio dentro de las células y dentro de las mitocondrias, lo que va a producir daño por radicales libres, y ocurre ruptura de membrana y muerte celular, ¿no es cierto? Entonces vemos cuán importante es esta curva, ¿no es cierto? Entender que existe un aporte crítico en el cual, por debajo del cual va a empezar el metabolismo anaerobio y va a empezar a producirse todos los mecanismos de daño celular, ¿no? Que es básicamente lo que debemos nosotros evitar. Esto es en el paciente séptico, que es distinto, ¿no es cierto? Vas a distinguir siempre, cuando veamos el estado de shock, vas a distinguir el doctor Álvarez ha descrito 4 tipos de shock, ¿no es cierto? El distributivo, dentro del cual se encuentra el séptico, vamos a separarlo de los demás tipos de shock, porque, digamos, el shock séptico tiene otras características, aparte de las que tienen los otros 3 tipos de shock, que viene a ser el hipovolémico, cardiogénico y obstructivo, que son parecidos, digamos, en la fisiopatología. No así en el caso del shock séptico, ¿no es cierto? Donde vamos a encontrar que lo normal es, digamos, que el DO2 crítico sea acá, pero en pacientes con sepsis tiene un metabolismo incrementado y su DO2 crítico va a ser mucho antes, ¿no es cierto? Y su consumo también va a estar incrementado. Entonces el paciente con shock séptico es distinto al paciente con los otros tipos de shock. Van a hacer anaerobiosis antes, mucho antes que los pacientes con otro tipo de shock, ¿no es cierto? Esto lo están comparando con un shock hemorrágico, por ejemplo, ¿no es cierto? El DO2 crítico, pero en el séptico, el DO2 crítico tiene un nivel mucho más alto. Eso es una diferencia entre los 3 tipos de shock y el shock séptico. Lo mismo, ¿no? Vemos acá, hay una zona donde lo normal, ¿no es cierto? Esta es la zona de entrega de oxígeno y consumo de oxígeno. En el shock séptico lo que pasa es que hay falla en la extracción de oxígeno. Por eso cae el consumo de oxígeno, a pesar de que tenemos un aporte alto de oxígeno, el consumo de oxígeno cae. Este es el lactato, el nivel de lactato, que igual se incrementa, a pesar de que tenemos aportes normales de oxígeno, el lactato sigue incrementándose y la saturación venosa también se eleva. Entonces, a diferencia de los otros tipos de shock, en los cuales conforme va disminuyendo el aporte de oxígeno, va incrementando el lactato y va disminuyendo la saturación venosa central. Esta es una diferencia por eso yo lo que quisiera es que ustedes comprendan que van a hacer una diferenciación entre los 4 tipos de shock, ¿no es cierto? El shock séptico y los otros tipos de shock. ¿Por qué? Porque el shock séptico tiene otras características que lo hacen único, ¿no es cierto? Como vemos acá, entonces hay una falla en la extracción de oxígeno. Por más que mejoremos el aporte de oxígeno, el consumo sigue cayendo, el lactato se sigue incrementando y la saturación venosa central o mixta se sigue elevando. Está elevado. Entonces, a nivel celular, ¿qué es lo que ocurre? ¿No es cierto? Ya lo dijimos, ¿no es cierto? Edema celular, hay salida de potasio, se incrementa la permeabilidad de la membrana, hay ruptura de los lisosomas, entrada de sodio, que va a producir mayor edema celular, daño de la celular y muerte, daño mitocondrial, ¿no es cierto? Esto mediado por radicales libres, básicamente. Entonces, como lo mencioné anteriormente, ¿no es cierto? La mayoría de formas de shock tienen un bajo gasto cardíaco, la gran mayoría. Y hay una dependencia del consumo de oxígeno sistémica del aporte de oxígeno. Hay una dependencia. Pero en el caso del shock séptico, generalmente tienen un aporte y consumos sistémicos supranormales. Pero a pesar de eso, a pesar de que tienen un aporte, digamos, supranormales
y un consumo de oxígeno incrementados, hay un déficit de oxígeno persistente, a pesar de que le estamos dando un aporte adecuado. La extracción, ¿cuál es lo que está fallando a nivel del shock séptico? Que es la extracción de oxígeno periférica, está trastornada, ¿no es cierto? La microcirculación, lo que está fallando en el shock séptico. Hay mala distribución, la perfusión microvascular. También en el caso del shock séptico, obviamente no es un shock distributivo puro, ¿no es cierto? También puede haber un grado de hipovolemia, inclusive puede haber un grado de shock cardiogénico, que también puede traducirse posteriormente en una disminución del gasto cardíaco e imposibilidad de usar el oxígeno entregado a las células en casos ya severos de shock séptico. Entonces, cuando hablemos de shock siempre diferenciamos, ¿cierto? La gran mayoría de shock cursan con estado de bajo gasto cardíaco y el consumo de oxígeno es dependiente del aporte siempre, pero en el shock séptico no ocurre eso recuérdenlo ya. Generalmente el paciente con shock séptico tiene un gasto cardíaco incrementado, tiene un consumo de oxígeno incrementado. A pesar de que nosotros le damos un aporte adecuado, existe déficit de oxígeno. ¿Por qué? Porque está fallando la microcirculación. ¿No es cierto? Y eso es lo que ocurre en el shock séptico, ¿no? Disfunción microcirculatoria y mitocondrial. ¿Cierto? Se produce el daño inicial. Obviamente, en el shock, en todos los tipos de shock, también tiene que ver la parte genética, ¿no es cierto? Hay personas que no van a responder, todas las personas van a responder de manera distinta, no todos van a responder igual. La terapia, ¿no es cierto? El tiempo de la terapia, por eso esto es importante, porque el daño, digamos, mientras más tiempo esté el paciente en estado de shock, mayor daño se va a producir. Por eso es importante el tiempo de la terapia, ¿no es cierto? Entonces, en el shock, en este caso de séptico, que se produce un shock circulatorio, más inflamación, ¿no es cierto? Que produce disfunción microcirculatoria, disfunción endotelial, ¿no? Ahí se produce coagulación a nivel de la microcirculación, se produce vasodilatación, los glóbulos rojos ya no se deforman, ¿no es cierto? Se agregan, lo que disminuye el transporte de oxígeno. Coagulación, se produce trombosis microvascular, los glóbulos blancos se adhieren, hay citoquinas, se producen especies reactivas de oxígeno a nivel de la microcirculación, lo que produce mayor daño celular, ¿no es cierto? Y hay CHAN en la microcirculación, ¿no es cierto? Y alteración del consumo, entrega e hipoxia. Y obviamente se produce daño a nivel mitocondrial, ¿no es cierto? Y esto produce falla orgánica. Entonces, el shock séptico siempre tiene unas características especiales que lo diferencian de los otros tipos de shock, como vemos acá. Esto no se presenta en los otros tipos de shock. Entonces, estamos frente a un paciente en estado de shock. El paciente va a tener una respuesta, siempre. Tratar de corregir ese estado. Entonces, como mencionamos, ¿no es cierto?, los distintos tipos de shocks, hipovolémico, el séptico, o cardiogénico o obstructivo, lo que va a producir, por ejemplo, en el caso de hipovolémico, de reducción de la presión venosa, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estamos perdiendo volumen, sea por un sangrado, por deshidratación, ¿no es cierto?, o por tercer espacio. ¿Qué es lo que produce esto? En la sepsis también ocurre lo mismo, ¿no? Disminución, aumenta la capacitancia venosa, ¿no es cierto? A nivel de la aurícula derecha, los receptores hay unos receptores de estiramiento, ¿no?, que van a actuar sobre el sistema nervioso central para producir una respuesta simpática. Obviamente, si disminuye la presión venosa, estos receptores van a sensar esta disminución de la presión a nivel de la aurícula derecha y a nivel de la arteria pulmonar, y van a producir activación del sistema nervioso simpático y producir una respuesta simpática. Como dijimos, ¿no es cierto?, todos los estados de shock al final lo que van a producir es disminución de la presión arterial media. Y esto va a ser sensado por los varoreceptores a nivel aórtico y los cuerpos carotídeos.
y los vasos esplásmicos, ¿cierto? Y van a producir una activación del sistema nervioso central, del sistema nervioso simpático, ¿no? Una respuesta simpática. También, si sigue bajando más la presión, se va a producir una respuesta de los quimiorreceptores vasculares, carotídeos y aórticos también, que son sensibles a la acidosis, al CO2, ¿no es cierto? Y también van a producir una respuesta simpática y una respuesta pituitaria. Si persiste la hipotensión, se va a producir una respuesta a nivel del medular, un quimiorreceptor medular, que es sensible al CO2. Recordemos que el cerebro tiene una autorregulación, ¿no? Entre 50 y 150 milímetros de mercurio. Cuando la presión disminuye aún más, estos sensores van a activarse, ¿no es cierto? Y van a producir, van a sensar el CO2 elevado y van a activar el sistema nervioso central, el sistema nervioso simpático. La respuesta simpática, ¿en qué consiste? Una respuesta hormonal, ¿no es cierto?, y neural. La respuesta hormonal es aumento de la epinefrina, noradrenalina, renina, angiotensina y aldosterona, ¿no es cierto? ¿Qué iba a producir esto? Mayor retención de CO2, aumento de la contractividad cardíaca, vasoconstricción y redistribución del flujo. La respuesta neural, ¿no es cierto?, que lo mencionó en la charla anterior, aumento de la contractividad cardíaca, vasoconstricción y redistribución de flujo. La respuesta de la pituitaria es, ¿no?, liberación de la adenocorticotropina, que va a aumentar el cortisol, la liberación de aldosterona, ¿no es cierto?, y va a producir retención de sodio a nivel renal, lo que va a producir, digamos, retención de agua a su vez, tratando de mantener el volumen intravascular, ¿cierto? El estado de shock también produce disminución de la perfusión renal y lo que produce activación del aparato yuxtaglomerular, ¿no es cierto?, lo que produce liberación de aldosterona. Entonces, esta es una respuesta del organismo tratando de compensar de diversas maneras el estado de shock, ¿no?, a nivel hormonal y neural, ¿no? Y son varias respuestas: vasoreceptores, quimiorreceptores, vasculares y del sistema nervioso central. Lo mismo, ¿no? Entonces, la respuesta compensatoria metabólica y cardiovascular al shock, ¿no es cierto?, lo que trata de hacer el organismo es mantener la presión circulatoria media, ¿no es cierto?, incrementar o disminuir la capacitancia venosa. ¿Cómo lo hace? Primero por volumen, ¿no es cierto?, redistribución del fluido al espacio vascular, del intersticio al capilar, ¿no es cierto?, el efecto Starling. Cuando ocurre el estado de shock hay vasodilatación, y este es un estímulo para que se produzca, esto produce disminución de la presión oncótica a nivel de los capilares, y lo que permite el pasaje de agua del intersticio al capilar. Este es el efecto Starling. Del espacio intracelular al capilar. ¿Por qué? Porque cuando estamos en estado de shock es en un estado de estrés en que se incrementa la glucosa, y este tiene un efecto osmótico, ¿no?, a nivel capilar, y también jala agua. Otra forma de mantener la presión circulatoria media es disminución de las pérdidas renales, ¿no es cierto?, disminución de la tasa de filtrado glomerular, incremento de la aldosterona, incremento de la vasopresina. Ya lo mencionamos, ya lo vimos anteriormente, ¿no es cierto? A nivel de presión, disminución de la capacitancia venosa. Hemos visto que en las venas el 65% de todo el volumen sanguíneo se encuentra en las venas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Disminuir esa capacitancia venosa, ¿no es cierto? ¿Cómo? Incrementando la actividad simpática, incrementando la adrenalina circulante, que viene de las glándulas suprarrenales, incremento de la angiotensina, incremento de la vasopresina. Otra manera de mejorar, ¿no es cierto?, el rendimiento cardíaco es mediante incrementando la contractividad cardíaca, ¿no es cierto?, la estimulación simpática y la estimulación suprarrenal por la adrenalina, ¿no es cierto? Redistribución de la perfusión. Hay una regulación extrínseca del sistema arterial,
Y esto es importante, ¿no es cierto? La autorregulación dominante a órganos vitales. Los órganos vitales siempre mantienen una presión de perfusión para tratar de mantener sus funciones normales. Entonces, se sacrifica músculo, piel, riñones, ¿no es cierto? Otra forma de cómo el organismo trata de compensar el estado de shock es optimizando la entrega o la descarga de oxígeno a nivel de los capilares. El incremento del 2,3-difosfoglicerato de los glóbulos rojos, ¿no es cierto?, que hace que el oxígeno, que la hemoglobina sea menos afín al oxígeno y lo puede entregar con mayor facilidad. La acidosis tisular también permite eso. La fiebre y la disminución de la presión arterial de oxígeno tisular también optimiza la descarga de oxígeno, disminuye la afinidad de oxígeno, disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de shock? El diagnóstico de shock básicamente es clínico, ¿no es cierto? Y debe ser clínico, pero también tenemos que tener algunas variables hemodinámicas y bioquímicas. Entonces, normalmente en un paciente de estado de shock lo que encontramos es hipotensión, ¿no es cierto? Pero a veces tenemos pacientes, generalmente nuestros pacientes son, digamos, adultos mayores y la mayoría de ellos son hipertensos. Entonces, en ellos no vamos a encontrar hipotensión muchas veces, ¿no es cierto? Generalmente esta medida de 90 milímetros de mercurio sistólica es una medida arbitraria. Por ejemplo, en pacientes jóvenes podemos encontrar una presión sistólica de 80 y puede ser normal para ellos. Por eso este no es un criterio para hacer el diagnóstico, ¿no es cierto? Pero es, digamos, debemos tenerlo en cuenta. O la presión arterial media, que es inferior a 70 milímetros de mercurio asociada a taquicardia. ¿Cuáles son los signos clínicos de shock? ¿No es cierto? Signos clínicos de hipoperfusión tisular tenemos que buscar en los pacientes. ¿Y qué buscamos? 3 ventanas del cuerpo, ¿no es cierto? Cutánea, renal y neurológico. A nivel cutáneo, la piel generalmente es fría, húmeda, ¿no es cierto? El llenado capilar es lento. ¿Por qué? Porque hay vasoconstricción. Pero ojo, esto en el shock séptico es distinto, el paciente está caliente, ¿no es cierto? Hay que tener en cuenta eso. En el shock séptico el paciente tiene la piel caliente, a diferencia de los otros tipos de shock en los cuales hay vasoconstricción. A nivel renal, ¿cómo nos damos cuenta, no? Hay oliguria, ¿no es cierto? Producción de orina menos de 5 mililitros por kilo por hora, ¿no es cierto? Esa es otra ventana. Y la parte neurológica, hay alteración del estado mental, que generalmente hay distintos grados de alteración del estado mental, ¿no es cierto? Nubilación, desorientación, confusión. Otra cosa que debemos tener en cuenta para hacer el diagnóstico es el lactato, ¿no es cierto? Tomar una muestra de gases arteriales para ver el nivel de lactato. Más de 2 nos habla de un shock circulatorio, milimoles por litro. Lo mismo, ¿no es cierto? 3 ventanas por las cuales podemos ver hipoperfusión tisular. Algo que nos puede ayudar es la hipotensión arterial, que no necesariamente tiene que estar presente, y la hiperlactacidemia, ¿no es cierto? Más de 2 miliequivalentes por litro. La evaluación neurológica, la evaluación renal y la piel. Y ojo, tener en cuenta en el estado de shock séptico, la piel del paciente está caliente. Hay que buscar esto también, ¿no es cierto? En la piel, moteado, en estado de shock. La piel es una de las ventanas que nos va a ayudar. Obviamente tenemos que hacer otras pruebas, ¿no? El EKG, ver el exceso de bases, dependiendo del tipo de shock. Pero este es, digamos, a la aproximación inicial del paciente que vamos a hacer, ¿no es cierto? Dependiendo de lo que estemos sospechando, vamos a pedir más exámenes, obviamente, pero esto es simplemente una aproximación inicial al paciente en estado de shock. Vamos a hablar acerca de la clasificación del estado de shock, ¿no? En 4: hipovolémico, cardiogénico, obstructivo y distributivo. Si ustedes se dan cuenta, en estos 3 tipos de shock, como mencionamos anteriormente, hay disminución del gasto cardíaco.
A diferencia del shock séptico, que estamos hablando en este caso, del distributivo, que también hay otros tipos de shock que están dentro de esta categoría, el gasto cardíaco está incrementado. ¿Ya? Esa es la diferencia entre, por eso les decía desde antes que podemos agrupar estos tipos de shock, al final van a producir disminución del gasto cardíaco. A diferencia del shock séptico, en el cual se encuentra el gasto cardíaco incrementado inicialmente, ¿no? Posteriormente, si el shock avanza, se va a producir disminución del gasto cardíaco también. Pero inicialmente se produce incremento del gasto cardíaco y disminución de la resistencia vascular. A diferencia de los otros tipos de shock, que la resistencia vascular sistémica está incrementada. Por eso, acá en este tipo de shock encontramos la piel fría, húmeda, y en este tipo de shock encontramos la piel caliente. Por ese motivo, porque la resistencia está disminuida y el gasto cardíaco está incrementado. A diferencia de los otros tipos de shock. Pero es importante este cuadro, ¿no es cierto? Entonces, en hipovolémico hay disminución de la precarga, disminuye el llenado diastólico, ¿no es cierto? Lo que va a producir disminución del gasto cardíaco. En el shock cardiogénico, por ejemplo, el infarto de miocardio, se produce un daño miocárdico, disminución de la función sistólica y diastólica, disminución del gasto cardíaco. En el caso de un shock obstructivo, ¿no es cierto? Una motorza de tensión o taponamiento pericárdico, lo que produce es disminución del llenado diastólico. O sea, no puede llenar los ventrículos, no puede llenar, el ventrículo derecho en este caso no puede llenarse, ¿no es cierto? Entonces se produce disminución de la función diastólica y al final disminución del gasto cardíaco. Lo mismo, ¿no es cierto? En un caso de embolismo pulmonar aumenta la postcarga ventricular derecha, disminuye la función sistólica y produce disminución del gasto cardíaco. El shock distributivo es un shock, en este caso el shock séptico, es un shock mixto, ¿no es cierto? Porque hay precarga disminuida, ¿no es cierto? Lo que también va a producir disminución del llenado diastólico y disminución del gasto cardíaco. Pero básicamente hay una disminución de la resistencia vascular sistémica y aumento del gasto cardíaco. Mala distribución de flujo, porque a nivel capilar de la microcirculación es donde se produce la mayor alteración. Y esto va a llevar a disfunción orgánica múltiple, ¿no es cierto? Entonces, esto es importante porque nos da una idea, digamos, para tratar de diferenciar los distintos tipos de shock. Entonces, lo mismo, ¿no es cierto? En el shock polémico, el gasto cardíaco está bajo porque obviamente en la precarga está disminuida, la resistencia es alta. Todos tienen la resistencia alta a excepción del shock distributivo, donde la resistencia está baja. Y el gasto cardíaco, miren, en el shock distributivo puede estar normal, alto, que es la mayoría de veces al inicio, y bajo, que ya es un shock séptico ya avanzado o que se ha dejado mucho tiempo al paciente. ¿No es cierto? Todos tienen el gasto cardíaco bajo, a excepción del shock distributivo. Y otra diferencia es la resistencia periférica, ¿no es cierto? Por eso dice una diferencia entre los otros tipos de shock y el shock séptico. Entonces, en el shock distributivo básicamente hay vasodilatación a nivel de la microcirculación. Shock hipovolémico hay pérdida de volumen, ¿no es cierto? La disminución de la precarga. Shock cardiogénico hay una falla ventricular, una falla de la bomba. Y en el shock obstructivo, ¿no es cierto?, que puede ser por un embolismo pulmonar o por un derrame pericárdico que no permite un buen llenado del ventrículo derecho. Bueno, eso sería todo. No sé si tuvieran alguna pregunta.